Hola, buenas tardes amigos y amigas. Estamos aquí nuevamente en su programa Más allá de lo evidente. Y hoy con un programa espectacular, Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño, con un invitadazo. Ricardo Escobar, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos todos. Pues déjenme les cuento un poquito de quién es Ricardo Escobar. Tiene un currículum tremendo, no lo voy a decir completo porque nos llevaría todo el programa, pero les voy a resumir un poquito de lo que es su extenso currículum. Ricardo Escobar es socio fundador y certificador internacional de Human Coaching Network, Master Coach, Trainer de la International Association of Coaching Institutes de Berlín, la ISI, socio fundador de SG Talent Consulting y representante de LIM Global para México, presidente de AnCoach Colombia, certifica coaches en México, España, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela y Chile. Certificado en diversas corrientes del coaching por expertos como Michael Hall, Rafael Echeverría, Joseph O'Connor, Isabel Rimanossi y Ernie Turner. Es experto en intervenciones de team coaching y formación de líderes en diversas empresas en Latinoamérica como Mave, KPMG, HSBC, Glaxo y bueno, muchas más. Es coautor de 4 libros y artículos especializados en temas de coaching para revistas y periódicos de México, Perú y Chile. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Silvia. Pues un gusto estar en tu programa. Gracias a ti. Vamos a empezar un poquito con ¿quién es Ricardo Escobar? Más allá de lo evidente. Cuéntanos. Pues yo diría que Ricardo Escobar es una persona que está siempre aprendiendo y que descubrió que aprender y enseñar son como 2 caras de la misma moneda. Entonces muchas veces no sé si estoy aprendiendo o estoy enseñando las 2 cosas. Y pues desde muy joven siempre quise dedicarme a aportarle algo a las personas en su desarrollo personal, en el desarrollo de sus talentos. Y bueno, pues poco a poco fui terminando en este apasionante mundo del coaching. ¿Cuándo iniciaste tu carrera dentro del coaching y ahora del team coaching? Mira, cuando yo llego a México, estoy hablando del año 85, tuve la gran oportunidad de conocer a Mauro Rodríguez. Él fue el fundador de la Asociación Mexicana de la Creatividad. Y yo me autodefinía como una persona que le ayudaba a las personas a ser más creativas. Como que mi mundo era ese. Y un día, te estoy hablando por el año 98 más o menos, encontré un libro que se llamaba Coaching, y al leerlo fue todo un descubrimiento, porque fue como darme cuenta de, ve, esto es lo que yo hago. Lo que pasa es que yo no sabía que se llamaba coaching. Entonces desde ese momento dije, bueno, a ver, si existe una metodología estructurada de cómo ayudarle a las personas a, en cierto sentido, a desarrollar sus talentos, pues a aprenderla. Y desde ahí me empecé a meter en este mundo del coaching. Siempre he tratado de formarme dentro de lo posible con los fundadores de las corrientes de coaching y ir como directo a las fuentes. Y bueno, me empecé a meter. Curiosamente, inicié por el mundo del team coaching. Es un poquito al revés, ¿no? Porque en realidad el team coaching es como una especialidad del coaching. Pero yo empecé en ese mundo. Mi primera formación en coaching fue sobre cómo coachar equipos, no tanto cómo coachar personas en lo individual. Fíjate que curioso, porque normalmente la mayoría de los que nos dedicamos a estos temas comenzamos con coaching, cualquier tipo de coaching, y al final nos vamos a la parte del team coaching. ¿Qué ha sido para ti el prepararte con los creadores del coaching? Me impresiona, por ejemplo, que estuviste pues con estas eminencias que son para mí Michael Hall, Rafael Echeverría, Joseph O'Connor. ¿Qué ha sido para ti? Sí, yo creo firmemente que cuando uno está abierto a aprender, aprende de todo y de todos. Sin embargo, y esto es una recomendación que siempre doy a las personas, si uno tiene la oportunidad de estar directo
con las fuentes de este tipo de conocimientos. Mira, ¿cuál es la diferencia entre estar con un personaje de estos y leer sus libros? Al libro no le puedes hacer preguntas. ¿Sí? Y cuando estás con estos personajes, más allá de lo que te van enseñando, es bien interesante observarlos haciendo lo que enseñan, y es muy interesante acercarse y preguntarles. Algún maestro que tuve decía, la maestría no solo es saber hacer algo, también es saber cuándo no hacerlo. Entonces cuando estás con un personaje de estos, lo ves dando una sesión de coaching, y luego tienes la oportunidad de preguntarle, oye, ¿por qué hiciste esa pregunta en ese momento? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué cosas pudieras haber hecho? ¿Qué cosas no hiciste? ¿Por qué no hiciste ciertas cosas? Pues es un aprendizaje de mucho fondo, ¿no? Y tienes esa oportunidad, ¿no? Conozco muchas personas que aprenden de libros, creo que el libro es un gran complemento indudablemente, pero no hay como aprender de ver a las personas haciendo las cosas, ¿no? Coincido contigo, eso de vivir, de estar con la persona y como bien dices, estar preguntándole, estar viendo cómo vive él mismo el tema del que tú estás aprendiendo. Pues qué genial que tuviste la oportunidad de prepararte con ellos. Vamos a pasar un poquito ahora para que nos cuentes qué es el team coaching. Mira, técnicamente se traduce como coaching de equipos. Después me gustaría en algún momento aclarar la diferencia con algo que llaman coaching grupal. El team coaching es una metodología dentro del mundo del coaching en la cual la gran diferencia es que tu cliente no es una persona, tu cliente es una entidad que se llama equipo, lo cual implica un entrenamiento totalmente diferente. Yo conozco muchos colegas excelentes haciendo coaching individual que cuando se enfrentan con un equipo por ejemplo de 5 personas, ven 5 individuos, no ven un equipo. Y terminan haciendo algo que es hacer coaching individual en equipo. Dicho de otra manera, terminan haciéndole coaching individual a un miembro de ese equipo en presencia de los otros miembros de ese equipo, lo cual creo que rompe algunas de las reglas básicas del coaching, ¿no? Así es. Bueno, tú sabes que mi pasión es el team coaching. Claro, a mí me encanta, bueno, aunque me he preparado en parte de coaching individual, vida, ejecutivo y demás, mi pasión es el team coaching. Me consta, te tuve de alumna en la certificación. Sí, claro, Ricardo fue quien me certificó como team coach, maestrazo, maestrazo. Un honor tenerlo como maestro también y ahora como invitado. Y pues ayúdame a contarles al público que nos ve el día de hoy, ¿cuál es esa diferencia que hay entre el coaching individual y el team coaching? Porque sí, precisamente es como tú dices, a veces hacemos el team coaching pensando que es team coaching porque estamos en equipo, pero no es realmente el team coaching. El team coaching es más apasionante. Cuéntanos. Sí, una metáfora que podría ayudar es entender el coaching individual como tocar el violín, tocar un instrumento musical. Y team coaching es trabajar con una orquesta. En los dos casos estamos hablando de música, pero las habilidades y las competencias que necesitas para tocar un instrumento son muy diferentes que las habilidades y las competencias que necesitas para manejar una orquesta. Y permite darte un ejemplo desde las competencias que nos enseñan en cualquier formación de coaching. Independientemente del enfoque y de la escuela, creo que hay dos grandes competencias que debe tener un buen coach que hace coaching individual, que es, por un lado, saber escuchar y por otro lado, saber hacer buenas preguntas. ¿Sí? Cierto. ¿Por qué? Porque el coaching individual es un diálogo. Yo pregunto, tú respondes, yo pregunto, tú respondes. ¿Sí? Es más, podríamos hablar de que la proporción entre pregunta-respuesta es una pregunta cada 2-3 minutos, más o menos. ¿Sí? Entonces, en una sesión de 1 hora puede haber 25 o 30 preguntas. ¿Sí? Es un diálogo basado en preguntas. La pregunta es la herramienta natural de un buen coach. Sin embargo, en team coaching, las competencias que debemos tener como team coaches son diferentes. O mejor, definitivamente, una es saber escuchar y saber hacer preguntas, indudablemente. Pero si entendemos el team coaching como coachar un equipo,
La primera competencia que tenemos que tener es verlo como equipo, saber observar, saber leer al equipo, inclusive saber leer la corporalidad de los miembros de un equipo. Porque a diferencia del coaching individual, que es un diálogo basado en preguntas, el team coaching vendría a ser más como una especie de proceso de observación activa, ¿sí? Un buen ejemplo que podría ayudar a esto es una sesión de team coaching es como un partido de básquet. En un partido de básquet, el entrenador está observando al equipo jugando y en determinado momento pide tiempo. Paran el reloj y hace una pequeña intervención con su equipo y luego continúa el juego. Ese es un buen símil de lo que es un team coach. O sea, estás observando a un equipo, el equipo está interactuando, está conversando, está analizando situaciones, está creando nuevas maneras de resolver sus retos, y es más un proceso de observación activa. Entonces las competencias son totalmente diferentes. Una competencia, por ejemplo, que es muy importante en team coaching es, y ni siquiera sabría qué nombre darle, pero es algo así como llevarse bien con el silencio. Saber estar receptivo, observando y escuchando para en cierto momento detectar que es el mejor momento para hacer una intervención. Fíjate que esa habilidad es la que a veces cuesta un poco de trabajo cuando ya tuviste previamente experiencias como coach, porque como coach individual lo que buscas es hablar, buscar hacer la pregunta correcta en el momento correcto, ¿no? Y en el caso del team coach, no, del team coach no, en el team coach estás en espera de que sea el momento adecuado para entonces entrar con la pregunta, pero esa parte en la que tú dejas al equipo actuar para que tú puedas ver precisamente el cómo se está desempeñando el equipo, cómo es que resuelven sus problemáticas, su trabajo del día a día, esa parte es espectacular. Entender ese funcionamiento del equipo para que entonces como team coach puedas entrar a ese momento perfecto. Y ahí es donde está la mezcla de técnica y arte. No hay que olvidar que la mayoría de las personas que hacemos coaching venimos de un mundo donde éramos consultores, capacitadores, conferencistas, líderes, y si te das cuenta todos esos son roles protagónicos, son roles donde se habla bastante. Sí, sobre todo como líderes que tú diriges, que tú quieres dar las instrucciones, quieres orquestar, y aquí llegas y te callas. Exactamente, aquí es un poco al revés. El protagonista es el equipo, es un proceso de observación activa, como dicen por ahí, observar lo que no se ve, lo más allá de lo evidente. Escuchar lo que el equipo no está diciendo, o mejor, escuchar qué hay detrás de lo que el equipo está diciendo. Y eso es lo que te da el saber cuándo intervenir. Esto lo llaman intervenciones just in time, en el momento. ¿Sí? Qué importante es esto que estás diciendo, porque me ha pasado, muchas veces sucede, que te busca una empresa o te busca el de recursos humanos o el jefe y te dicen, tengo un problema con este equipo y el problema es este. Y tú te vas con ese problema. Claro. Cuando no has visto interactuar al equipo o no has visto cómo trabaja, es muy común que caigas en errores por irte con lo que te comenta el director de RH o el jefe. Y qué importante es esta parte en el team coaching, que bueno, a mí, perdón, en general me ha dado muy buenos resultados y mejores resultados cuando tú ves realmente ese equipo funcionar y entonces detectas cuál es realmente la problemática. Creo que todos caemos en el patrón problema-solución, ¿sí? Entonces es cuál es el problema y cómo lo solucionamos, pero en el team coaching es un poco diferente. Yo te diría que cada observación que uno hace del equipo es una especie de diagnóstico que es vivo y se va enriqueciendo en cada sesión, y eso te va a dar, es como una película, vas viviendo la película con el equipo, y eso también te va a dar elementos de en qué momento intervenir y en qué momento no, pero no desde el protagonismo, ¿sí? Y por eso hablo del entrenador de básquet. Son intervenciones muy puntuales, muy específicas. Puede ser una pregunta, puede ser un comentario, puede ser cambiarlos de posición. Déjame darte un ejemplo.
un equipo que está muy enfrascado en una discusión, que no está avanzando, etcétera, o que hay muchos conflictos, de pronto haces que se pongan de pie, los pones en círculo alrededor de la mesa donde están trabajando, con las sillas vacías, y les dices, bueno, cuéntenme qué opinan de lo que está pasando en este equipo. O sea, los disocias, los pones en una posición de observadores de su propio equipo, y desde ahí les preguntas qué es lo que está pasando con ese equipo. ¿Sí? Usas ese tipo de técnicas. O en algún momento se usan mucho post-its, en algún momento les dices, a ver, stop, cada quien en silencio contéstese la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer mejor o diferente en el resto de la reunión para que la reunión sea mucho más efectiva? Les das un minutito para que escriban y luego les dices, bueno, ahora continúen su reunión. Ni siquiera lo leen. Y ese instante provocaste como un proceso de autoobservación y de aplicación inmediata de los aprendizajes de esa autoobservación. Y luego al final de la sesión les dices, bueno, ¿y qué vieron de diferencia entre la primera parte de la sesión y la segunda parte? Y muy seguramente de ahí ellos terminan haciendo como su propio manual de reuniones efectivas. Así es como trabajas, o sea, le vas ayudando al equipo a que genere su propia teoría de lo que sí le funciona. Qué importante es eso. Perdón, sobre todo porque cuántas veces como equipo te paras precisamente a ver cómo estás funcionando. Yo creo que estas herramientas de team coaching, porque bueno, ahorita mencionaste algunas, pero bueno, team coaching tiene muchas herramientas que te ayudan a hacer ese autodiagnóstico como equipo y que partes de ahí para tu poder ir mejorando. Y algo que me encanta, ay, se me está cerrando la garganta, algo que me encanta del team coaching es que trabajas con un objetivo específico. Claro, claro. Real, no como en otros casos de, por ejemplo, un team building, en donde a lo mejor trabajas como equipo. Ahorita vemos un poquito esas diferencias con el team building y con coaching grupal y otros, pero aquí trabajas en algo específico que realmente es una necesidad real del equipo. Y entonces vas viendo cómo el equipo se desempeña y con esas herramientas de diagnóstico, con ese simple hecho de que tú me dices, párense y véanse qué es lo que están haciendo, cuántos 20 no le caen a cada uno de los integrantes del equipo. Esa es un poco la idea, y tú lo estás diciendo. O sea, un equipo existe porque existen retos a lograr. Así es. Si no, el equipo no existiría. Entonces, es una metodología muy bonita, no reemplaza ninguna otra metodología, eso es importante, en realidad es más un complemento a otras metodologías, en donde el equipo trabaja con su realidad. ¿Sí? La mayoría de metodologías para ayudarle a un equipo, ¿de dónde vienen? O del mundo de la teoría. Entonces son cursos en donde le decimos a un equipo cómo debería ser según los expertos. Y llegamos a, en cierto sentido, como a predicarle al equipo, ustedes deberían ser así y así según los expertos. Teoría que complementamos con juegos, dinámicas, etcétera, que pueden ser muy divertidas, muy retadoras, pero que no tienen que ver directamente con la cotidianidad del equipo. O sacamos al equipo a una experiencia outdoor muy retadora, indudablemente, muy divertida, de gran aprendizaje, indudablemente, pero en ese tipo de intervenciones, ¿qué es lo que hace el facilitador al final? Les hace dos preguntas. ¿Qué aprendizaje se llevan de esta experiencia y cómo lo van a aplicar en su día a día? Pero en el día a día no hay nadie que esté acompañando ese proceso. Team Coaching funciona exactamente al revés. No es llevar al equipo al aula ni sacar al equipo de su realidad, es meterse en la realidad del equipo, es exactamente al revés. Que yo creo que esa es la parte que funciona y que funciona, yo considero con mejores resultados que otras metodologías cuando estás hablando de como equipo lograr un objetivo específico. Porque estás en el día a día, y algo que me gusta del team coaching es que además tiene los refuerzos, que lo ves tú un día, pero no es así como que lo hice este día, se acaba, nos vamos y nos volvemos a ver quién sabe cuándo. En el team coaching, esa parte de, por lo menos, bueno, ¿cada cuándo recomiendas tú que se haga un ejercicio de team coaching? Mira, se respeta el principio del coaching individual,
que es un proceso de acompañamiento, no es como dicen los americanos, un one shot, no una sola intervención. Entonces, team coaching también es un proceso, pero tiene varias diferencias con el coaching individual. En coaching individual es común verte con tu coachee una vez cada 15 días, 20 días. En equipo, curiosamente, los procesos son más lentos. Entonces, una sesión de team coaching no puede ser muy corta. ¿Por qué? Porque hacer que un equipo frene, se salga de la inercia del acelerador propio de querer resolver las cosas, y desde ese freno genere un proceso de reflexión y aprendizaje sobre sí mismo, y aprenda, ahí sí que como dicen, a conversar diferente para que pasen cosas diferentes, no lo haces en una hora. Entonces normalmente son sesiones más extensas en tiempo, pero los intervalos también son más extensos, para dar tiempo a que pasen cosas en el equipo. Entonces yo te diría, es muy raro verse con un equipo antes de un mes y medio. Lo que pasa es que el equipo tiene muchas tareas en ese intervalo. Para que la gente que nos está viendo, porque nos ven coaches, nos ve pues también gente que está en empresas, en la industria, para que conozcan cómo es este proceso, ¿cómo recomendarías tú o cuál es lo ideal de un proceso de team coaching? En cuanto a tiempo en el día y cuánto es el número ideal de sesiones, ¿cómo lo recomiendas tú? Lo primero que diría es que hay que darle un gran valor al diagnóstico inicial. Y hablo desde el coach externo al equipo, no hablo desde el líder del equipo. O sea, antes de iniciar un proceso de team coaching, es muy importante entender cómo ese equipo es percibido por la organización. Entonces, hay que entrevistarse con el líder del equipo. Muy seguramente hay que entrevistarse con personas del área de recursos humanos para tener esa tercera mirada. Muy seguramente hay que hacer un cuestionario previo a los miembros del equipo de cómo se perciben ellos, cómo perciben al equipo y cómo perciben los retos que el equipo enfrenta. Todo eso hace parte del diagnóstico, además de estudiar la información propia que tiene la organización sobre el equipo. Ese proceso previo es importantísimo. Muchas veces en coaching individual, la primera sesión es como el diagnóstico. En team coaching hay que hacer mucho trabajo previo antes de estar cara a cara con un equipo. Por otro lado, yo diría que un proceso de team coaching debe ser mínimo de 3 sesiones y ya 5 o 6 como máximo, a diferencia del coaching individual donde se habla de un mínimo de 6 o 8 y un máximo de 10, 12 sesiones. Y esto tiene que ver con algo de mucho fondo. Si recuerdas, hay un principio de aprendizaje que habla de etapas. Dice que la primera etapa es ser consciente de nuestras incompetencias. Exacto. ¿Sí? Para luego empezar a concientizar esa competencia poco a poco, empezar a experimentar con esos nuevos comportamientos que se generan por el aprendizaje, hasta que llegue un momento en que el equipo o la persona hace propia esa competencia y termina siendo inconsciente de sus competencias. Esas 4 etapas del aprendizaje es imposible vivirlas en una sola sesión. O sea, la típica intervención de 2 días con un equipo, hacemos muchas cosas y al final casi como que les das la bendición y que les vaya bien y a ver cómo le hacen. Que logren lo que desean. Pues estás disparando un proceso que luego no lo estás acompañando. Team coaching es exactamente el acompañamiento al proceso. Y ahí es donde viene la integración con otro tipo de metodologías. Entonces, por ejemplo, un team building podría ser parte de un proceso de team coaching. Exacto. Una experiencia outdoor del equipo podría ser parte de un proceso de team coaching. No necesariamente se oponen esas metodologías, sí. En realidad se complementan. Totalmente. En mi experiencia, a mí, bueno, como me gusta realmente manejarlo, es mi base, mi esqueleto es el team coaching. Y ya el team coaching en cada una de las sesiones le vas metiendo varias herramientas. Ejercicios de team building, ejercicios, bueno, ahora ya con tantas herramientas, ya vimos aquí Gallup, por ejemplo, ya vimos Points of View, muchas más que hay, Open Cards, por ejemplo, que les puedes ir metiendo en cada una de las sesiones, pero no dejas de ver el tema principal que tiene el equipo o que el equipo quiere trabajar. Entonces, esa es la parte que a mí se me hace como que es la que te ayuda a que realmente ellos alcancen su objetivo. Porque finalmente, aunque sí, haces un team building, lo sacas fuera, logras integrar al equipo, el simple hecho de tener algo diferente ayuda siempre a esa parte de la integración. Un escenario diferente. Sin embargo,
Una vez que están integrados, bueno, ahora a trabajar en el objetivo específico y real de ese equipo, ¿no? Sí, y déjame darte algunos ejemplos. Muchas veces nos damos cuenta que una incompetencia del equipo es saber negociar. Entonces les damos un juego de negociación. Por ejemplo, de estas 50 cosas, si ustedes fueran a la luna, ¿cuáles 10 llevarían? ¿Y cuáles 40 cosas descartarían? Y les das media hora para que se pongan de acuerdo, etc. Es un juego muy divertido. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese equipo no trabaja en la NASA. Ese equipo nunca va a ir a la luna. Es mejor, si tú detectas una incompetencia en negociación, a ver, aclaro, puede ser que al equipo también le caiga muy bien tomar un buen curso de negociación, pero si quieres trabajar la competencia desde el team coaching, muy seguramente lo que harías es ponerlos a negociar algo que les sea importante. Te doy un ejemplo muy concreto. Una vez estábamos trabajando con equipo, estábamos como en la tercera sesión, y nos pusimos de acuerdo con el líder, y llegamos, la sesión era de todo el día, y les dijimos, bueno, los objetivos de la sesión son este y este, y las actividades del día son esta y esta y esta. Armen ustedes su propia agenda. Y todos se quedaron así como con la sensación de... Sí, como dicen aquí en México, sacados de onda. porque nosotros. Resulta que estuvieron 2 horas poniéndose de acuerdo en la agenda del día. Dicho de otra manera, el 25% del tiempo se les fue en ponerse de acuerdo en la agenda. Esas 2 horas lo que mostraron era que había un desalineamiento total en prioridades y en objetivos. Y después se nos fue otra hora en hacer una reflexión muy a fondo de dónde estaba ese desalineamiento. Y después al final del día, tú dices, bueno, perdimos 3 horas de 8, fue todo lo contrario. Al final del día, el equipo lo que dijo fue, es impresionante el aprendizaje de lo que se dieron cuenta en esas 3 horas, de lo desalineados que estaban. Claro. Y las últimas 5 horas fueron muy efectivas. Así es como se trabaja en Team Coaching. Eso es lo que ayuda y lo que sirve realmente del Team Coaching, porque, como bien lo dices, a lo mejor se perdieron 3 horas, pero es una pérdida aparentemente, porque aquí ya les estás dando esa herramienta para que realmente puedan alinearse, y esto lo van a usar en su día a día, no solamente en la parte del team building, del team coaching, sino que también en sus futuros ejercicios o proyectos, objetivos o demás que el equipo tenga, que el equipo enfrente. Y eso que estás comentando también es bien importante, es otra manera de aprender, es aprender de sus propias experiencias, pero la idea es que se vayan quedando con las herramientas que uno usa. Y te doy otro ejemplo. Una vez me tocó trabajar con un equipo comercial, y en determinado momento el tema era cómo vender 20% más en el siguiente trimestre. Y estaban hablando y dando ideas, y estábamos haciendo una especie de tormenta de ideas de qué estrategias nuevas hacer para vender 20% más en el siguiente trimestre. Y en algún momento le dije yo al equipo, oigan, si ustedes quisieran en el siguiente trimestre vender 50% menos de lo que vendieron en el trimestre anterior, ¿qué harían? Todos me miraron con cara de extrañados, empezando por el líder del equipo, ¿no? Como diciendo, bueno, y esa pregunta. Y les dije, síganme el juego 5 minutos. Si ustedes quisieran vender 50% menos, ¿qué harían? Y empezaron a dar ideas, que darle mal a los clientes, prometer más de lo que podían cumplir, etcétera, etcétera. Y yo fui apuntando todo lo que decían. Salieron más o menos como 20 cosas. Después de que salen esas 20 ideas de cómo vender menos, en algún momento los observo y les digo, oigan, y de estas 20 cosas que harían para vender menos, díganme cuáles sí están haciendo. Silencio total en el salón. Todas. Digamos que de las 20 había como unas 5 o 6 que estaban haciendo. Y fue una reflexión muy interesante de qué era lo que tenían que dejar de hacer, porque esos comportamientos iban contra el objetivo de vender más. Pues es que les diste una idea clara de lo que realmente estaban haciendo, una manera diferente de ver las cosas. Claro, porque esa pregunta no la esperaban. Ellos estaban muy en el mood de cómo vendemos más, cómo vendemos más. Les sales con una pregunta de si quisieran vender menos, ¿qué harían? Automáticamente les cambias el marco. Y esto parte de un principio muy importante de la creatividad. Las ideas no son otra cosa que reordenamiento de información que ya tienes. Entonces, muchas veces, ¿por qué falla una tormenta de ideas? Porque presionamos a que el equipo tenga muchas ideas, pero como el equipo tiene una mirada única de la situación, lo que salen es muchas variantes de la misma idea. Si realmente queremos que un equipo tenga ideas diferentes, lo que tiene que tener es miradas diferentes de la situación. Cuando logramos que el equipo tenga una mirada diferente de la situación,
se reordena la información y las ideas empiezan a surgir naturalmente. Es otra lógica. Claro, una manera diferente de ver las cosas, es como él piensa fuera de la caja, no como en tu pensamiento normal, ¿no? Exactamente, pensando o mirando fuera de la caja o desde otra mirada, al ver diferente, empiezas a procesar diferente, por ende salen ideas diferentes. Así es, y cuéntame, ¿el líder del equipo puede ser team coach del equipo? Creo que sí, hay algo que llamamos el líder coach, o sea, lo voy a decir de otra manera. Un líder puede usar muchas herramientas de coaching, tanto en lo individual como en lo grupal, para coachar a cada uno de los miembros de su equipo o al equipo en su conjunto. Pero hay otro tipo de herramientas que es mejor que sean manejadas por un tercero neutral, un tercero que tenga una mirada diferente, porque muchas veces el líder, sin quererlo, es parte de la problemática. Hay algo que se llama el síndrome del paradigma compartido. O sea, una persona con influencia puede lograr su paradigma individual equivocado sobre una situación, impregnárselo a un equipo. O sea, si yo tengo la influencia, yo tengo la capacidad de que otras personas piensen como yo, pero eso no quiere decir que mi paradigma es el correcto, quiere decir que tengo la influencia para que piensen como yo. Entonces muchas veces los líderes caen en ese tema. Y hay otras razones por las cuales el líder sí puede usar herramientas de coaching, pero no puede hacer procesos de coaching a su mismo equipo. Entre otras cosas porque la paciencia del líder como coach es inversamente proporcional a la urgencia y a la importancia de los resultados. El líder está para obtener resultados. También está para que las personas aprendan y se desarrollen, pero siempre le dará prioridad a los resultados. Entonces, hay algo que llamamos la alianza con el líder. Hay ciertos momentos del equipo donde el apoyo de un tercero, entiendas el team coach, en una buena alianza con el líder, genera como ese doble objetivo totalmente complementario entre obtener resultados y aprender y desarrollar competencias al mismo tiempo, en el mismo proceso. Cuéntanos un ejemplo que te haya marcado en donde tú hayas hecho team coach, en toda esta experiencia que ya tienes, alguna experiencia que te haya marcado. Bueno, hubo una en particular donde todas las herramientas que tengo y todas las herramientas que enseñamos, ninguna de las herramientas era adecuada para lo que estaba pasando en ese momento del equipo. Y mi cabeza empezaba a buscar dentro de todo el maletín de herramientas y no encontraba ninguna. Tenía que ver con un momento en que un equipo estaba hablando de, es que no nos tenemos confianza entre nosotros, es que la confianza es muy importante. Y yo me daba cuenta que hablaban de la confianza y hablaban de que no se tenían confianza, pero en el fondo no estaba pasando nada, porque era un equipo hablando del concepto confianza. Entonces en algún momento, y esto fue totalmente intuitivo, no era una herramienta predefinida, les dije, oigan, ¿por qué no dejamos de hablar de confianza y hacemos un ejercicio sobre confianza? Y me miran y me dicen, bueno, ¿y qué ejercicio sería ese? Y les dije, el ejercicio se llama las netas, a la mexicana, ¿no? Como la verdad verdadera, ¿no? ¿Qué son las netas? Cada quien en un post-it prepare una pregunta para otro miembro del equipo, pregunta que necesita ser respondida, una pregunta o que nunca has hecho, o que nunca has obtenido una respuesta que te satisfaga y que para ti tienes la necesidad de fondo de obtener esa respuesta. Pero vamos a poner una regla. La regla es la siguiente. A pregunta malintencionada, respuesta correcta, respuesta política. A pregunta sincera, respuesta sincera. Cada quien en post-it preparó preguntas específicas y además era en público. Y empezaron a hacerse preguntas tremendamente confrontadoras, dirigidas a alguien en especial, y si la persona a la cual le dirigían la pregunta notaba sinceridad en la pregunta, era sincero en su respuesta. Entonces fue un tremendo ejercicio de confianza, y después de ese ejercicio, que duró más o menos unos 20 minutos, media hora, les dije, bueno, ahora, ¿qué aprendieron sobre la confianza en este equipo específico? Y desde ahí creamos una herramienta que se llama las netas, pero la herramienta nació en ese momento de esa necesidad. Esa es como la gran diferencia, ¿no? Trabajas just in time. Obviamente hay una cantidad de herramientas predefinidas y tu arte está en saber qué herramienta usar en qué momento, pero a veces tienes que ser creativo
y hacer cosas que no están en el repertorio porque el equipo las está necesitando en ese momento. ¿Y cómo te fue en este caso con ese ejercicio? Bueno, en este caso el equipo agradeció mucho el ejercicio, clarificaron cosas muy de fondo, e inclusive te diría que hasta limpiaron conflictos muy de fondo, de cosas donde el conflicto había crecido porque eran cosas que no se hablaban directo. Y ahí, bueno, parte del arte del coach es generar un escenario donde lo que está por debajo del agua salga y se hable de una manera asertiva pero constructiva al mismo tiempo. Y ahí está el arte del coach para que el equipo se deje llevar en un ejercicio de ese tipo. Claro. Yo te cuento de una experiencia, de la experiencia que tuve con el ejercicio para certificarme. Seguro tú te acordarás de mi ejercicio. Esta era una empresa en donde estaban implementando SAP. Y pues yo pedí la oportunidad para poder certificarme como team coach. Y lo que me di cuenta sobre el camino es la problemática no la tenían en cuanto a implementar el sistema SAP como tal. La problemática era una cuestión de comunicación. Entonces, de inicio, pues no podemos implementar SAP. Llevamos 3 años manejando un Excel, manejando pues parte del sistema SAP y no podemos. Bueno, en las 6 sesiones que teníamos que hacer para podernos certificar, la verdad es que fue espectacular, porque en el momento que con las herramientas del team coaching fuimos haciendo con este equipo, ellos lo único que hicieron fue comunicarse. Entonces, en el momento que se comunicaron, ellos mismos definieron cómo repartirse nuevamente las licencias que ya tenían, porque uno de los problemas era, tengo que entrar con esta licencia y tengo que salir, y luego meterme a la otra y salir. Y todo este proceso les quitaba mucho tiempo, entonces era, pues en lugar de estar perdiendo el tiempo aquí, mejor lo vuelvo a poner en el Excel. Y cuando ellos dijeron, bueno, si nos intercambiamos estas licencias, bueno, solo tenemos que comprar una más, compraron unas máquinas, unas computadoras adicionales que pues ya tenían unas obsoletas, y santo remedio. La gente que tenía que no entendía muy bien, aunque ya habían sido capacitados, fueron capacitados nuevamente por el experto en SAP, y con eso en los 5 meses, bueno, que fueron en sí 6 sesiones, pero en 5 meses, con eso pudieron desatorar e implementar su sistema SAP. Hay 2 cosas bien importantes en todo lo que estás comentando. Una, y lo decía Hammer, el que escribió el libro de reingeniería, una mala actitud daña un buen proceso. Porque al fin y al cabo los procesos siempre son ejecutados por personas. Así es. Por lo menos hasta ahora. Vamos a ver a dónde nos lleva la automatización. Y la otra, y tú mismo lo estás comentando, es un proceso de team coaching no reemplaza un proceso de capacitación técnica, lo complementa. Definitivo, ¿no? ¿De qué sirve la capacitación técnica sin el team coaching a un equipo que tiene ese tipo de conflictos? Pero claro, por otro lado, ¿de qué serviría hacerle team coaching si no les damos la capacitación técnica? Y esto es bien importante que las personas que se formen en team coaching lo sepan. El team coaching no reemplaza la capacitación, y mucho menos la capacitación técnica, la complementa. Es un proceso de acompañamiento a un equipo para que el equipo desarrolle competencias de alto desempeño. Y como decíamos al inicio del programa, esto se aprende y hay que formarse, y por eso existe una certificación para formar team coaches. Cuéntanos de la certificación, que está genial, yo se las recomiendo al 1000, pero cuéntales. Encantado, claro que sí. Todos los que nos ven, ¿cómo es esta certificación? Esta certificación lleva, vamos ya para 10 años, tenemos casi 60 generaciones ya en 8 países de Latinoamérica. Entonces, es una metodología muy probada, viene de algo que se llama ARL, Acción, Reflexión y Aprendizaje, que es una teoría que nace al final de los años 80 en la península escandinava, muy enfocada a desarrollar lo que llamaban en esa época equipos aprendientes, equipos abiertos al aprendizaje. Y de ahí nace la figura del team coach como alguien que le ayuda al equipo a generar la reflexión sobre las acciones, o sea, cierta autoobservación, y desde ahí un aprendizaje que se aplica a nuevas acciones más efectivas. La certificación de team coaching, ¿qué es lo que hacemos? Formar team coaches.
formar team coaches, les enseñamos cómo desarrollar en los equipos, por ejemplo, cómo integrar un equipo nuevo. Muchas veces hay equipos de proyecto, como una especie de selección de fútbol. Nunca han jugado juntos, son muy buenas individualidades. Entonces hay que saberlos integrar. Les enseñamos cómo desarrollar aprendizaje en el equipo. O sea, cómo convertir una reunión de trabajo en una reunión de aprendizaje sin que deje de ser una reunión de trabajo. Cómo desarrollar creatividad en el equipo, porque la creatividad es un método, la creatividad no solo es una intención. Hay todo un método detrás para que un equipo realmente sea creativo. Les enseñamos herramientas, por ejemplo, de manejo de conflictos en equipo. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Dos miembros de un equipo que tienen mucho conflicto. Y a veces el líder no sabe manejar el conflicto y termina generando lo que se llama el efecto ring de boxeo. Las dos personas discutiendo, el resto del equipo observando, por ende se convierten como en los fanáticos, unos de A y otros de B, y el líder terminó siendo el referee de la pelea. Es el peor escenario posible. Hay técnicas específicas en donde trabajas con esas dos personas que vienen del mundo de la mediación, trabajas con esas dos personas por aparte, y son técnicas, ¿sí? para ayudarles a mediar en ese conflicto, no necesariamente en presencia del resto del equipo. Les enseñamos a leer a los equipos, entiéndase, observar el lenguaje corporal de los miembros del equipo, quién se sienta junto a quién, cuándo hablan, quién observa a quién, si la persona habla en primera persona, en tercera persona, sus patrones de lenguaje, etc. Todo esto se enseña en la certificación de Team Coach. Es un programa, son 4 módulos, son 4 meses. Nuestra próxima certificación en Ciudad de México, ¿sí? Empieza el primer viernes de noviembre. ¿Sí? Ya estamos cercanos a esa fecha. Muy cerca. Y en Puebla, el último viernes de enero, también iniciamos con la certificación. Va a ser la segunda generación en Puebla, y en Ciudad de México es la generación número 20 ya. Wow, número 20. ¿Nos podrían ayudar a poner la información para quien tenga interés en tomar esta certificación, que se las recomiendo ampliamente? No saben a mí cuánto me ha ayudado para dentro de las empresas poder alcanzar objetivos del equipo y por ende de la empresa como tal. Bueno, ya están viendo en pantalla, ahí está la página de SG Talent Consulting. Está ahí el correo de contacto, en donde pueden contactar a Ricardo, y bueno, Ricardo con mucho gusto les dará informes y los inscribirá a su certificación en Team Coaching. Cuéntanos brevemente, ¿cuál es la diferencia con el coaching grupal? Sí, con todo con gusto. Hay un movimiento por ahí, ni siquiera lo llamo una metodología específica, en donde en un salón juntan 100, 120 personas que no tienen ninguna interacción propia entre sí, es más, ni se conocen, y les hacen procesos, son como 120 procesos de coaching individual al mismo tiempo, en presencia de las demás personas. Los hacen pasar enfrente, los confrontan en público, etcétera. Esto es un movimiento que viene de una metodología que curiosamente se creó en el ejército norteamericano y estaba pensada para militares, no para civiles, ¿sí? Y tiene que ver con los excombatientes de la guerra de Vietnam, ¿sí? Y cómo el gobierno les podía ayudar. Pero de alguna manera esa metodología se convirtió en negocio, y hay muchas personas que lo manejan y lo llaman coaching grupal. Con todo respeto, pero me parece que el nombre no aplica, ¿sí? Primero, no es coaching, porque si es coaching individual debería ser en privado y no en presencia de otras personas. Y si es team coaching, ¿cómo defines un equipo? ¿Sí? O sea, personas que interactúan para conseguir un objetivo específico y un objetivo del equipo, y cuya interacción afecta la consecución o no de ese objetivo. 120 personas sentadas en el mismo salón no son un equipo. Entonces, ni es coaching individual ni es team coaching. Lo llaman coaching grupal, con todo respeto, pero creo que no aplica para nada el nombre de coaching. En realidad es una especie de programa de desarrollo personal, muy retador, muy confrontador, diría. Si no estás en tus cabales al 100%, puede ser hasta perjudicial para personas que están en un momento difícil y personas que de pronto lo que necesitan es una terapia.
y se terminan exponiendo en ese tipo de grupos y lo llaman coaching grupal. Entonces ahí hay muchas confusiones. Sí, en esa parte hay que tener mucho cuidado porque, bueno, ya habíamos visto a lo mejor en otros programas cómo nacen estas corrientes de coaching que manejadas como coaching cuando realmente no lo es. Claro, coaching es una palabra que se usa para demasiadas cosas, ¿no? Y coaching específicamente es una metodología de acompañamiento para que una persona o un equipo desarrolle competencias y logre objetivos. Así es. Pues ya estamos casi a punto de terminar el programa, el tiempo se me ha ido rapidísimo, pero antes de irnos yo quisiera que nos platicas, nos dejaras algo para el público que nos ve. Me gustaría terminar con un pequeño cuentito, si me lo permites. Claro, adelante, vamos. Hoy una persona, este es un cuento que viene del mundo árabe, Ajá. va para la Meca a su peregrinación y se pierde en la mitad del desierto. Ve para todos lados, no sabe para dónde seguir, totalmente frustrado. Dice, bueno, voy a esperar que pase otra persona, otro peregrino. Pasa por otro peregrino y le dice, ¿tú también vas para la Meca? Sí. ¿Te puedo seguir? Voy para la Meca. Es que yo también estoy perdido. Bueno, esperemos que pase otro peregrino. Horas después pasa un tercer peregrino, pero también estaba perdido. Entonces ya eran 3 perdidos, estaban sentados totalmente frustrados. De pronto llega un peregrino, más joven, curiosamente, y le dicen, ¿vas para la Meca? Sí, voy para la Meca. Dinos por dónde. No, yo también estoy perdido, ya somos 4. Bueno, esperemos a ver que llegue otro. Pero empezaba a ser de noche, con todos los problemas del desierto. Y de pronto el más joven dice, a ver, ¿por qué no mejor hacemos algo? ¿Por qué no mejor cada uno de nosotros cuenta cómo se perdió? ¿En dónde se dio cuenta que está perdido? Que estaba perdido. Bueno, dicen los que saben que después de conversar eso, todo fue diferente. No te podría asegurar si ya llegaron a la Meca, pero lo único que sí te puedo asegurar es que en este momento no están sentados y frustrados, sino que siguen caminando y están más cerca de la Meca. ¡Wow! ¡Qué aprendizaje de este pequeño cuentito! ¿Cualquier coincidencia con el team coaching? Pues muchísimas gracias, encantado de estar en tu programa, encantado de compartir con todas las personas que nos acompañan. Al contrario, muchísimas gracias por estar en este programa. Eres bienvenido cuando tú gustes venir. Y pues me encantará poderte tener en otro programa compartiendo con este público toda tu experiencia. Claro que sí, y los esperamos en nuestro congreso de coaching y mentoring este 18 de octubre en los mismos datos. Con todo gusto les damos información. Claro que sí, no se vayan a perder el Congreso Internacional. ¿Puedes darles un poquito más de datos? Sí, con todo gusto. Es el 6º Congreso Internacional de HCN World. Va a ser acá en Ciudad de México el sábado próximo 19 de octubre. Va a estar precedido el 18 de octubre por un taller de liderazgo que da Paul Advanter, uno de los fundadores de HCN World. Los esperamos. Tendencias, hacia dónde va el coaching, hacia dónde va el mentoring, cómo el coaching y el mentoring pueden ayudar a las organizaciones. ¿En qué lugar de la Ciudad de México, para los que nos están viendo? Sí, es en un hotel detrás del World Trade Center en la colonia Nápoles. Con todo gusto en nuestros datos les damos información más detallada y pues ahí los esperamos. Excelente, pues muchísimas gracias a todos los que nos ven. Yo solamente les comento, tenemos certificación de Points of View este 5 de octubre. Los datos los pueden ver en nuestras redes sociales, Siva Bindi Int, o en nuestra página sbindi.com, o bien en el WhatsApp 55 124 124 60. Les agradecemos infinitamente. Cualquier duda pueden contactarnos en nuestras redes sociales y todos los datos que ya les pasamos. Bendiciones infinitas. Gracias por estar en el programa.